Bueno, mi nombre es Elvis Antonio Medina Meléndez. Yo les voy a hablar un poco de la edad moderna hacia la actualidad. De 1939 a 1944 se desarrolló la primera computadora Mark I. La Mark I utilizaba cintas perforadas que dirigían a la máquina para programar sus acciones. En esa misma época también aparece la computadora ENIAC, que esa computadora era totalmente electrónica. Bueno, les hablaré un poco de cómo vinieron surgiendo las computadoras de antes hacia la actualidad. Las computadoras de antes, bueno, por ejemplo, la Mark I era una computadora demasiado grande, no como las computadoras que conocemos hoy en día que son personales, son PC. Las computadoras de antes las utilizaba básicamente casi solo el gobierno y obviamente los ingenieros que las creaban. Las computadoras también fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos de los enemigos o también para mandar códigos y atacar a los enemigos. Entonces, básicamente no había computadoras para las personas, solo para el gobierno, que era el que las manejaba. Después vinieron surgiendo otros grandes ingenieros en la tecnología de la computadora y para hacerla más avanzada. Por ejemplo, uno de ellos fue John Blackenbacker, que fue el creador de la PC. Eh, Él la creó en la década de los años 70. También vinieron surgiendo más ingenieros para hacerla más avanzada la computadora, porque cuando salió la computadora para las personas, que era la PC, las personas querían computadoras más avanzadas. Entonces vinieron saliendo más ingenieros haciendo propuestas bastante buenas para las personas y se hizo una gran demanda de computadoras. Vinieron haciendo las computadoras más avanzadas y básicamente pequeñas para las personas. Bueno, después vino otro ingeniero que es llamado Bill Gates, que él es el creador de Microsoft y lo que él hace es hacer los software y los hardware, que es muy importante para las computadoras de hoy en día y sigan avanzando más y más cada vez. También hoy en día las computadoras son portátiles, que uno las puede llevar donde sea porque las personas hacen básicamente todo trabajo con la computadora, todo trabajo electrónico es a base de una computadora. En el trabajo, en el estudio se utiliza la computadora y las computadoras las hicieron portátiles para llevarlas a cualquier lado que uno quiera y así hacer sus trabajos y hacer también los trabajos del estudio. También ahora hay demasiadas empresas que hacen computadoras como HP, Dell, Apple, que son grandes empresas que han venido surgiendo por la demanda de las personas hacia la computadora. Y esta es mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra y compañeros presentes. Mi nombre es Indiana Yareli Rivera Suazo de BTPI, sección 3. Hoy les vengo a exponer sobre la clasificación de procesamiento de datos. Se clasifican en proceso manual, proceso mecánico, proceso electromecánico. El proceso manual se puede decir que es el proceso más antiguo de obtener la hora, y un reloj es una máquina que es considerada para el uso del ser humano. Y el proceso mecánico considera el caso de máquinas registradoras, y podemos calcular los resultados de algunas materias. El proceso electromecánico en ese tipo podemos encontrar elementos de diferentes tratamientos de almacenamiento,
por ejemplo, la cámara de video, también la calculadora y muchos más. El procesamiento de datos es un subconjunto de procesamiento de la información. De cualquier manera detectable por un observador. También podemos encontrar sistema de procesamiento por datos. Y en las condiciones modernas el principal medio técnico de procesamiento de información es una computadora personal, y la mayoría de los sistemas modernos se transforman en sistemas, por lo tanto a menudo se les llama sistema de procesamiento de datos. Y así podemos clasificar los sistemas de procesamiento de datos. Lo podemos clasificar por sistema de procesamiento por tarjetas perforadas, sistema de procesamiento electrónico de datos, también proceso mecánico y proceso manual. Como se los había explicado antes, el proceso manual es el proceso más antiguo. Y en ese proceso también proceso mecánico y proceso manual. Como se los había explicado antes, el proceso manual es el proceso más antiguo. Y en ese proceso se puede obtener la hora empleando un reloj ya sea un aparato o cualquier cosa. Bueno, esto fue todo de mi exposición sobre los sistemas de procesamiento de datos. Espero me entiendan. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Kaylin y yo les hablaré del ciclo del procesamiento de datos. El origen, recopilación de datos de manera inicial. A su vez, esta etapa recibe el nombre de documento fuente. Por ejemplo, exámenes finales aprobados por parcial de cada estudiante. Seguidamente la entrada, ingreso de datos iniciales de entrada y se clasifican en forma convivente para su procesamiento dependiendo de la máquina que se emplee. Por ejemplo, cuando se usan dispositivos electromecánicos, los datos de entrada se perforan en tarjetas y en las computadoras electrónicas se registran en discos o cintas. Por último, hablaré del procesamiento, ejecución de las operaciones necesarias para realizar la conversión de datos e información significativa. Cuando la información está completa, se ejecutará la operación de salida en la que se preparará un informe que servirá como base para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando se ejecutan operaciones matemáticas en una calculadora. Al ingresar los números, se ejecuta la operación, ya sea suma, resta, división o multiplicación. Los datos son procesados y se espera milésimas de segundos para ver los resultados finales. Eso es todo. Los compañeros maestros presentes. La recopilación de datos obtenidos en un resumen impreso de ventas para generación o simplemente datos que se deben almacenar para procesamientos posteriores, la distribución, obtención y colaboraciones de datos e información final a las fuentes necesarias para tomar las decisiones. Ejemplo de distribución: las hojas que se envían a registros técnicos para su análisis. El término de esta actividad se emite los resultados en forma conjunta. El almacenamiento de datos es un conjunto de datos unificados y reunidos en una sala fuente contribuyendo en una base de datos. Es importante recalcar
que una base de datos es un conjunto de estructuras de archivo. Por ejemplo, al emitir todos los informes de empresa, de todos los departamentos de una empresa, almacenar la información para un futuro. Bueno, yo les vengo a hablar sobre dos tipos de procesamiento, que son el procesamiento manual y procesamiento mecánico. El procesamiento manual es el proceso más antiguo e involucra el uso de recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar información manualmente. Bueno, ahora les hablaré sobre el proceso mecánico. Es el uso de máquinas registradoras y calculadoras en el abaco y en las reglas de cálculo, reemplazando en cierto modo el proceso de cálculo normal. Este tipo de proceso trae como consecuencia el aligeramiento de trabajo en relación o proceso de reducción de errores, pero mantiene la desventaja del proceso de almacenamiento de toda la información requerida. Nos dice también que la computadora, desde cuando inició la historia de la computadora, básicamente solamente se utilizaban para trabajos como por ejemplo en los bancos o en los registros, en cosas así. Era mucho más complicado que cada persona tuviera una computadora propia. Como ahora el tiempo también ha ido evolucionando, nosotros podemos tener computadoras portátiles para nosotros, que ya no es tanto como básicamente ir a una biblioteca a prestar una computadora, ya no es necesario. Ahora las venden y las podemos utilizar nosotros en casa, cosa que antes no se podía, pero como el tiempo ha ido evolucionando, entonces todo eso ha ido cambiando. Reduce más, como que dice, el trabajo. Entonces para algunas personas puede ser un poco mal. El siguiente es el proceso electromecánico. En este proceso, el enlace de información entre los diferentes elementos de tratamiento de información, de almacenamiento y comunicación sigue realizándose de forma manual, pero para realizar cada una de estas tareas se emplean máquinas electromecánicas con las que se obtiene mayor eficiencia. En el proceso electromecánico ya va como implementando un poco más lo que es la evolución de este tema, ¿verdad? La evolución, porque ya es un poco, cada proceso que se va evolucionando es algo menos complicado, y al son de ahora pues se han implementado bastantes procesos, los que han facilitado bastante ese tipo de trabajos. El siguiente es el proceso electrónico. Se emplean computadoras, por lo que la intervención humana no es requerida en cada etapa del ciclo del procesamiento. Una vez ingresados los datos, el computador efectúa los procesos requeridos automáticamente y emite el resultado deseado. Y con estos procesos son, entonces, como anteriormente les decía, cada proceso es un poco menos difícil, menos complicado, solo que cada uno se va haciendo con un trabajo diferente. Pero conforme la evolución, las personas han ido aprendiendo como a dejar un poco más, o sea, lo que se utilizaba antes, básicamente ahora no se usa. Ahora son otros tipos de procesos mucho más fáciles, solamente que algunos pues requieren un poco menos de trabajo, por lo cual para algunas personas no es tan bueno. Al igual que se han implementado muchas otras máquinas, que son, por ejemplo, los diferentes tipos de procesos, los electrónicos, los electromecánicos, son un poco parecidos, pero cada uno se van implementando de una manera diferente, se van evolucionando de una manera diferente. Las computadoras han evolucionado de una manera muy grande, desde el inicio de la historia de la computadora hasta lo que es la historia de la computadora de hoy. Historia de la computadora. Originalmente el término computadora personal apareció en un artículo del New York Times el 31 de enero de 1978, informando de la visión de Emily Direction sobre el futuro de la computación, según detallado en una reciente reunión de American Institute of Industrial Engineers. Macaulay indicó: no hay razón para suponer que un chico o chica promedio no pueda ser dueño de una computadora personal.
6 años más tarde, hicieron una publicidad de su Power Computing Genio como la nueva computadora personal. Este anuncio fue juzgado como demasiado radical la audiencia a la que iba destinado y fue reemplazado por un anuncio mucho más sobrio por la calculadora programable HP 9100A. Esto no quiere decir que al inicio de la historia de la computadora como que no era algo recomendable que cada joven pudiera tener una computadora particular propia como lo hacemos nosotros ahora, pero como los tiempos han ido evolucionando, entonces ahora cada quien puede ser dueño de su propia computadora. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los procesamientos de datos. Procesamiento manual. Es el proceso más antiguo e involucra el uso de recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar información manualmente. Este es un proceso lento expuesto a generar errores a lo largo de todas las etapas del ciclo del pensamiento. Finalmente, los resultados se expresan de manera escrita, creando información almacenada en su registro. En el procesamiento manual, básicamente dice que es el primero de todos y es como quien dice el más difícil porque fue el primero, entonces en este es más los cálculos puramente, donde hay peligro de equivocarse mucho, pero los tiempos han ido evolucionando y han ido implementando diferentes tipos de procesamiento. El siguiente es el proceso mecánico. Es el uso de máquinas registradoras y calculadoras como la abaco, las reglas de cálculo, reemplazando en cierto grado el procesamiento de cálculo normal. Este tipo de proceso trae como consecuencia el aligeramiento del trabajo en relación al proceso y reducción de errores, pero mantiene la desventaja del proceso de almacenamiento de toda la información resultante. En el proceso mecánico, básicamente es un poco menos difícil, menos complicado, porque digamos que no se trabaja, o sea, sí se trabaja bastante con la mente, pero tiene más facilidad de hacer las cosas, pero como dice, la desventaja es que reduce más, como que dice, el trabajo. Entonces para algunas personas puede ser un poco mal. El siguiente es el proceso electromecánico. En este proceso, el enlace de información entre los diferentes elementos de tratamiento de información, de almacenamiento y comunicación sigue realizándose de forma manual, pero para realizar cada una de estas tareas se emplean máquinas electromecánicas con las que se obtienen mayor eficiencia. En el proceso electromecánico ya va como implementando un poco más lo que es la evolución de este tema, ¿verdad? La evolución, porque ya es un poco, cada proceso que se va evolucionando es algo menos complicado y al son de ahora pues se han implementado bastantes procesos, los que han facilitado bastante ese tipo de trabajos. El siguiente es el proceso electrónico. Se emplean computadoras por lo que la intervención humana no es requerida en cada etapa del ciclo del procesamiento. Una vez ingresados los datos, el computador efectúa los procesos requeridos automáticamente y emite el resultado deseado. Y con estos procesos son, entonces, como anteriormente les decía, cada proceso es un poco menos difícil, menos complicado, solo que cada uno se va haciendo con un trabajo diferente. Pero conforme la evolución, las personas han ido aprendiendo como a dejar un poco más, o sea, lo que se utilizaba antes, básicamente ahora no se usa, ahora son otros tipos de procesos mucho más fáciles, solamente que algunos pues requieren un poco menos de trabajo, por lo cual para algunas personas no es tan bueno. Al igual que se han implementado muchas otras máquinas, que son, por ejemplo, los diferentes tipos de procesos, los electrónicos, los electromecánicos, son un poco parecidos, pero cada uno se van implementando de una manera diferente, se van evolucionando de una manera diferente. Las computadoras han evolucionado de una manera muy grande, desde el inicio de la historia de la computadora hasta lo que es la historia de la computadora de hoy.